Venimos hablando desde hace días, empezó Julia Ariza en Dando Caña, de algo que, si esto fuera otro programa, llamaríamos, a mí es que me gusta mucho citarlo, la nave del misterio. ¿Por qué? Pues porque en la vida pública española hay un misterio de estos que permanece, que es como las caras de Belmez, años y años y años y años, que es cómo carajo se financian las autonomías y cuánto dinero se va por ahí. Y no lo entiende nadie. Y se lo dice uno que ha estado 4 años en un ministerio, que la cosa tiene... O sea, servidor. ¿4 años? Sí, 4 años. Y además un ministerio con muchas cosas transferidas. Es uno de los grandes misterios de la vida pública española. Y la gente se acostumbró a vivir con ello, igual que con la presencia de las caras de Belmez, una cosa parecida, ¿no? Bueno, ya ha aparecido un libro de José Ramón Riera que va de eso, el gasto autonómico. Y el precio de las autonomías, y hay que empezar a contarlo y hay que a preguntarle a ver si en un ejercicio de cazafantasmas que ha hecho con Gustavo Morales, en el que uno empieza a investigar. José Ramón Riera, muy buenas noches. Y bueno, yo no sé si terminas de desvelar el misterio, pero el perfil de las caras de Belmez del misterio autonómico sí que queda perfectamente retratado y da pavor. No, da miedo, ¿eh? Las caras de Belmez son reales, ¿eh? O sea, ya no hay misterio en el tema del gasto autonómico. El gasto autonómico creo que por fin hemos conseguido ponerlo en negro sobre blanco o en blanco sobre negro, porque yo nunca me he aprendido esa frase, creo que ha sido la única problema que he tenido en mi vida, porque el resto no, Te puedo asegurar una cosa, que hoy sabemos perfectamente cuánto cuestan las autonomías, cuánto cuesta cada una de ellas, a qué dedica el dinero y sobre todo una comparativa, es decir, podemos comparar. Es decir, Madrid con Cataluña, Andalucía con Castilla y León, de Castilla-La Mancha con Extremadura o Galicia, y podemos saber en cada uno de ellos cuánto se gasta, en qué se gasta y por qué se gasta. Y sobre todo, y lo más importante, oiga, ¿y si utilizamos un modelo de buenas prácticas o de mejores? Es decir, ¿qué pasaría si se la aplicásemos a usted? Porque la pregunta de quién lo paga, esa es la única que está clara desde el principio, ¿no? No, vamos, eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a ver, para que nos quede muy claro a todos. Una comunidad autónoma como Cataluña cuesta 52.000 millones, una comunidad autónoma como Madrid cuesta 26.000 millones, una comunidad autónoma como Cataluña tiene 15 impuestos propios para autofinanciarse porque no le llega y además es enormemente deficitaria, y una autonomía como Madrid tiene cero impuestos propios. Entre ellos, pues tenemos toda la diversidad que te puedas imaginar. Por partes. De entrada, ¿cómo se financian? O sea, ¿quién reparte el dinero? ¿Esto cómo se hace? O sea, el dinero viene de dos partes. Primero, una parte de los impuestos que fueron definidos desde la historia, es decir, qué parte de los impuestos directos e indirectos tienen que ir a las comunidades y que está perfectamente regulado y definido y que nunca se cumple, porque al final cada uno de los gobiernos hace de su capa un sayo y según le viene bien o le manda más o les manda menos y los aprieta. Y luego, como nunca les llega, viene otra parte que se llaman las transferencias corrientes del Estado para financiar traspasos de competencias. Cuando se van pasando competencias, se van decidiendo que de los ingresos se van transfiriendo otras, o sea, no parte de los ingresos, sino parte de los presupuestos generales del Estado se transfiere. Es decir, que cuando, por ejemplo, el Estado cede a, imaginemos, La Rioja, la educación, pongamos por caso, correcto. Cuando eso se pacta, va presupuestado. Y te voy a pasar además al año tanto dinero para esto. Cuando se constituye la autonomía, se dice, de los impuestos directos vamos a recibir el 42%. Se va a transferir de los impuestos directos del IRPF, fundamentalmente, impuestos sociales, pero sobre todo del IRPF, se va a transferir tanto y se va a transferir tanto y de esta manera determinada. Es decir, a Cataluña le mandan tanto, a la Comunidad Valenciana tanto y a la de Madrid tanto. Cuando se va empezando con el tiempo, o sea, a transferir responsabilidades, como se dan cuenta de que a través de los impuestos no es suficiente, se inventan
la gran idea es decir, ¿qué hagamos? Metamos en los presupuestos generales del Estado un gasto extraordinario para transferir por transferencias corrientes, Vale. es decir, ese dinero. Entonces, tú dices, de los impuestos tanto, no es suficiente. Bueno, pues entonces, en mis presupuestos generales ya digo otra parte que va a ser transferida. ¿Quién decide? El presidente del gobierno. Ahí es donde yo te iba a decir, ¿esto cómo se hace? O sea, llega la gente, se sienta en la mesa y empieza a gritar, ¿qué hay de lo mío? ¿Eso cómo Hombre, va? sí, eso sería... Vamos a ver, lo lógico sería establecer un modelo y un criterio para un reparto equitativo en función de los diferentes criterios que se puedan establecer. No, aquí no hay criterios, o sea, excepto fuera de impuestos directos e indirectos, es un derecho de pernada del presidente del gobierno si le mando a Cataluña el doble o el triple que a Madrid, o si le mando a Andalucía cuando gobierno en Andalucía, es decir, el doble o el triple que a Madrid. Como en Madrid nunca gobierno, pues no tengo ningún problema y entonces le mando siempre menos. Y además le exijo que me devuelva. Claro, ahí es, ahora iba a esa cuestión, pero antes una pregunta que me parece que se está haciendo todos y cada uno de los telespectadores de esta cadena, porque todos recordamos al insigne José Luis Balbás, desde aquí un abrazo fortísimo, diciendo el FLA. ¿Qué es el FLA? El Fondo de Liquidez Autonómica, que fue creado por el insigne doctor Rajoy, fue en un momento determinado, hay un momento determinado en la historia de las comunidades autónomas en el cual la capacidad independiente de cada uno de ellos de financiarse es imposible. Con lo cual, hay un momento determinado en que cada una de las autonomías que había hecho de su capa un sayo, había acudido a los mercados para pedir dinero para poder financiar sus negocios, y nunca daba, y entonces llega un momento determinado en que, sobre todo, y no cualquiera, no, llega a Cataluña y dice, quiero financiarme, y le dicen los mercados, perdónenme usted, y le hacen lo que se llama en catalán una butifarra. Es decir, que todos los espectadores saben lo que significa, pero no voy a hacer el gesto, aunque estemos en fase nocturna. Es decir, efectivamente. Y entonces le hacen una butifarra a los mercados, y entonces se encuentra a punto de entrar lo que se llamaría en default. Es decir, que no puede pagar ni a sus proveedores ni a sus funcionarios, con lo cual entra en default. Solución. Don Mariano decide, vamos a crear algo especial. Es decir, es que sea el Estado el que se financie. El que se haga cargo de la mala gestión de una comunidad autónoma concreta. Y entonces el Estado, que tiene todavía algo más de credibilidad en aquellos momentos, no mucha más, pero algo más de credibilidad, se endeuda en nombre de las comunidades y le transfiere y dice, bueno, para poder financiar por todo decirlo esto, en términos políticos, por presión de la oligarquía separatista catalana, todos los ciudadanos españoles hemos de pagar la mala gestión, o mejor dicho, la gestión deliberadamente torcida del presupuesto autonómico catalán, ¿no? Porque ellos mandan mucho y nosotros somos sus hijos. Vamos a ver. Es muy importante que esto lo tengamos claro. Resumido. Sí, ¿no? Es muy importante que esto lo tengamos claro. Todo el FLA, es el Fondo de Liquidez Autonómica, ha sido utilizado desde el 2012 hasta el 2017-18 y todavía Cataluña tiene derecho a seguir utilizando y lo está utilizando año a año, y se han dedicado como unos 130.000 millones de euros del conjunto total de ese Fondo de Liquidez Autonómica. 130.000 millones de euros es el 10% del PIB. Sí, es el 10. Pues sí, manda manda y mandó 2 cajas. Pero el problema está en que Cataluña se ha llevado el 50% del FLA. O sea, Cataluña, de los 80.000 millones de euros que tiene de deuda, 60.000 se los debe al Estado y 20.000 a otros señores, ¿vale? Con lo cual, bueno, Cataluña es la región privilegiada por Mariano Rajoy, es decir, para evitar otro tipo de cosas, y la región privilegiada, desde luego, por Pedro Sánchez,
de la cual has seguido recibiendo por transferencias corrientes todo lo que te puedas imaginar y más. Porque no es posible que tengamos una comunidad autónoma, es decir, que con 7,5 millones de habitantes y una comunidad autónoma con 6,750,000 habitantes, que esta cueste 52,000 millones, 10,000 millones más que Andalucía, y que esta cueste 26,000. No hay manera de interpretarlo de ninguna manera. Es decir, ¿cómo puede costar Cataluña el doble que la Comunidad de Madrid? Y además tener 15 impuestos especiales cuando Madrid tiene 0. Bueno, pues eso es lo que tendría que preguntarse los catalanes. Ahora Fuster te va a coser a preguntas, entonces yo lo voy a dejar, pero antes quiero hacer una, que me imagino que es la que todo el mundo se ha hecho siempre. ¿Y no hay forma de pedir cuentas? Sí. Claro. No, ¿qué sí. va? Pues siguen haciendo de su capa un sayo. No, en mi pueblo también, en Valencia es una cosa. Vamos a ver, si nadie quiere tomar las riendas de hacer preguntas ni pedir responsabilidades, nadie las va a tomar la responsabilidad. Con este libro, lo que pretendemos Gustavo Morales y yo es una cosa muy clara, es que los políticos sepan que los ciudadanos saben, es decir, que estamos utilizando el dinero público de los impuestos para financiar aquellas cosas que a lo mejor no deberían de ser financiables. Y por lo tanto, aquí la gracia de este tema es que los políticos sepan que los ciudadanos saben, porque si los ciudadanos saben, a partir de aquí a lo mejor les entra miedo, les entra preocupaciones, y entonces el gran tema de esto no es vender un libro, no, es colocar a disposición de los ciudadanos una herramienta para exigirle a los políticos que de verdad dejen de tirar y derrochar el dinero. Si esto se enteran 1.000, pues solo tendremos 1.000 ciudadanos que serán capaces de decir a los políticos. Si consiguiésemos 100.000, pues habrá 100.000. Y ojalá consiguiésemos millones de personas, pero no por la venta de libros. Tiene que ver usted el ejemplar de Julio Ariza, yo creo que para sacarle fotografías, porque, o sea, creo que ha escrito más que el propio texto. Con notas y tal, es una cosa. Por cierto, un abrazo fuerte a Gustavo Morales, que no está aquí. Sí. Bueno, don José Antonio Fuster. Yo me acuerdo de aquellos años cuando Giscard d'Estaing, me acuerdo de los años de haberlo leído, cuando Giscard d'Estaing vino a España y preguntó, oye, ¿cómo van a montar ustedes esta transición y el nuevo Estado, la organización del Estado? Dijeron, vamos a montar un Estado de autonomía. Se lo explicaron y dijo Giscard d'Estaing, dice, qué maravillosa idea. La verdad es que ojalá en Francia tuviéramos tanto dinero. Lo dijo así. Y nadie dijo, ups, vaya, este sabe algo. Pero es un problema, dices, me parece la idea, además yo desde que conozco a José Ramón, yo creo que lo primero que me habló es de la idea de crear una especie de ranking autonómico para que viéramos exactamente, pues yo soy lógicamente muy convencido de que el Estado autonómico es una estafa. Dices tú, que los políticos sepan que los ciudadanos saben. Y le voy a poner un punto intermedio, es decir, los periodistas, los medios de comunicación, ya sabían que esto era una estafa. Lo sabían perfectamente. Sabían que el Estado autonómico es ineficaz, es incompetente y además es corrupto. Además de una corrupción además que genera que daña el pulso moral de una nación, si nos ponemos así de tontos. ¿Cómo es posible? Yo te lo pregunté hace 2 años y medio y te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Cómo es posible que esos mismos periódicos que hacen rankings de clasificaciones te voy a decir yo, de los mejores hoteles de España, de los mejores colegios de España, de los mejores todo de España, jamás hayan hecho uno de cómo están gestionadas las comunidades autónomas? Y porque cada vez que nosotros, o alguien de Vox, por ejemplo, dice, oye, salen en tromba esos mismos periodistas para decir son ustedes anticonstitucionales, porque lo que quieren es acabar con el Estado de autonomía. Y dices, oye, yo quiero acabar con lo malo. En la página 26 del libro, ¿la puedes leer que pone aquí? Sí, me pongo las gafas. Sí, ponte las gafas. Índice de gestión autonómica. Bien, vale, es decir, lo primero que hacemos en este libro es analizar el gasto. Cogemos el gasto y lo ponemos
en dos posiciones diferentes. Uno, por los capítulos oficiales que exige la Administración General del Estado, gastos de personal, gastos corrientes, gastos financieros, por todos los conceptos de gasto. Y luego, lo mucho más importante, por la funcionalidad del gasto, a qué se dedica el dinero de las comunidades autónomas, a la educación, a la sanidad, a la justicia, a todos los otros capítulos de gasto. Y ya tenemos el gasto dividido entre capítulos y funciones. Y a partir de ahí decimos, oiga, vamos a ver, ¿cuáles son los, a consideración de los autores? Es decir, ojo, que esto es muy discutible, pero a consideración de los autores, que tenemos derecho a hacer lo que no ha hecho nadie hasta ahora, es decir, cogemos y metemos en una coctelera una serie de gastos que consideramos que son fundamentales y claves. Oiga, ¿cuánto dedica usted, es decir, de su porcentaje de gastos a la educación? ¿Cuánto dedica usted de su porcentaje de gastos a la sanidad? ¿Cuánto los ha incrementado usted con respecto al año pasado o cuánto los ha reducido? ¿Cuánto dedica usted a inversiones? ¿Cuánto dedica usted a I+D+I? ¿Cuánto se gasta usted en la alta dirección? ¿Y en cuánto se endeuda usted? Porque claro, a la alta dirección, los catalanes le dedican en este libro 180 millones de euros a pagar a sus ejecutivos, pero los andaluces 220 y los madrileños 45. Hombre, perdóneme usted, no puede ser lo mismo, porque si divido 45 millones de euros que cobran los directivos de la Comunidad de Madrid, los altos cargos, los altos, sí, y lo divido por el número de personas que tienen, me sale ridículo si lo comparo con Cataluña. Y así sacamos una cosa que se llama el índice de la gestión autonómica. Nadie hasta ahora ha dicho quién es el mejor gestor. Con lo cual, si alguien lo quiere saber, ahí lo tiene. Y una pregunta más. Cuando alguien lea tu libro y termine, ¿le van a entrar ganas de pegar tiros al aire? Le van a entrar muchísimas ganas de pedirle responsabilidades a sus políticos locales. Yo sé que usted está esperando que yo diga, ahí si el caudillo levantara la cabeza, pero no lo voy a decir por la ley de memoria democrática. Carlos, Vale, yo quería hacer una pregunta rara, un futurible, ¿vale? En consideración de los autores. Vamos a ver, tenemos un ejecutivo catalán que protagonizó una especie de golpe de Estado, lo que se llamó golpe de Estado o rebelión o lo que sea. Y le condenaron, y estuvieron en la cárcel, ahora han perdonado, sedición, y dicen que lo van a volver a hacer. Bien, este es el telón de fondo. Y con este libro y con todo lo que sabes de lo que se endeuda, de lo que se gasta, qué tal, imagínate que mañana hay un gobierno que les ve el órdago. ¿Es verdad? Que les ve el órdago. Y dice, vale, ven. ¿Qué pasa al día siguiente? Bueno, vamos a ver, lo primero que pasa, son pobrecitos catalanes, que si hoy en impuestos pagan X, es decir, mañana van a pasar a pagar 2X, o sea, o más. Ellos no son conscientes de que están recibiendo del Estado. Se creen, no, la culpa es de Madrid. Sí, la culpa es de Madrid. ¿Se lo creen o lo tienen que decir para que siga fluyendo? No, es mentira. Hoy, uno de los graves problemas que tiene nuestro país, se llama Cataluña. Cataluña nos cuesta a todos los españoles muchísimo dinero. Y como me está mirando Esparza y me está diciendo, déjame que tengo que decirte algo. No, te estaba mirando con mucha atención. Es que, España tiene dos problemas superpuestos que son dramáticos porque además no paran de crecer. Varios. Bueno, España ha venido a menos por una triple división, ya lo sacamos aquí de José Antonio, pero aparte de eso, no. Vamos a ver. Tienes, por un lado, objetivamente, desde el principio y además, porque no hemos hablado del cupo vasco, ¿verdad? No. Vale, ni tampoco lo atacó desde aquí. Por una parte, tenemos comunidades autónomas que, por así decir, tienen todo el monte lleno de orégano, ¿verdad?, en nombre de su nacionalidad histórica desde el principio y sobre las que jamás se ha ejercido el menor control.
y al mismo tiempo una deriva progresiva del Estado de las autonomías en su conjunto, que afecta a todas las comunidades autónomas, que es la de la progresiva creación de oligarquías locales que tienden además a auparse en el presupuesto público. De tal forma que el problema termina haciéndose gravísimo por un lado, porque tienes una comunidad en abierta ruptura política, que es la catalana, por el poder oligárquico del separatismo catalán, y al mismo tiempo la multiplicación de oligarquías que aspiran a ser algún día como Cataluña y que construyen sobre la exacción masiva del presupuesto del ciudadano, ¿verdad?, su propia red clientelar de poder. Eso es una explosión inevitable. ¿Y la pregunta? ¿Y la pregunta? Yo te la voy a responder. ¿Me permites que te haga...? Sí, él ha entendido la pregunta. No, me permites, te voy a poner un ejemplo. Esto que es lo de Fuster se llama mala leche. Sí, os voy a hacer un comentario, porque bueno, yo creo que hay cosas que se deben de conocer incluso antes de leer el libro. La pregunta, ¿es inevitable que el Estado de las autonomías conduzca al colapso? Porque el camino es ese. Vamos a ver. Si queremos evitar llegar al colapso, y para eso no es una decisión económica, es una decisión política, lo que el político tiene que conocer es dónde puede y dónde debe cortar gastos, ¿vale? Yeah. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender, para todos los que estamos en esta mesa, pero sobre todo para los espectadores, porque son los que tienen que comprar este libro y los que tienen que intentar llevárselo a sus políticos para decirles, oiga, léase usted que aquí esto. pone que se gasta usted ya. Vamos a ver. Sí, te pongo un ejemplo. En Extremadura, a Rodríguez Vara, feliz, vamos a ver, en Extremadura tenemos nada más y nada menos que un empleado público por cada 20 habitantes. Un empleado público por cada 20 habitantes en Extremadura. Yeah. En Madrid tenemos un empleado público por cada 44 habitantes. Si hiciésemos simplemente una cosa, la matemática la aritmética, sumo, resto, divido y multiplico, si yo dijese, si yo fuese el presidente del gobierno investido en la máxima autoridad de poder, y dijese, oiga, o sea, aquí vamos a ir a las mejores prácticas posibles, porque perdóneme, para atender a la comunidad, si Madrid es capaz de tener una sanidad que dice Europa, es decir, que en las estadísticas del Regional Competitiveness Index, que es la mejor sanidad de Europa, que ha superado a Estocolmo, si la educación está razonable, que todo es mejorable, pero es razonablemente buena. Oiga, si Madrid tiene un empleado público por 44 habitantes, que lo tengan todas las comunidades, ¿qué nos ahorraríamos simplemente por aplicar la mejor práctica? Este libro lo único que hace es coge una hoja Excel, hace pum, suma, resta, multiplica y divide, y nos ahorraríamos 17.000 millones de euros. Oiga, 17.000 en una medida, ¿eh? Oiga, que solo hay que pedir a los políticos, oiga, tome usted la medida, porque vamos a tener tantos empleados públicos que en las comunidades autónomas que hagamos un ratio prácticas de las existentes. Claro, que que si mejorásemos, mejoraríamos todas las prácticas. Mejoraríamos todas las prácticas. Yo cojo la mejor práctica, porque es lo que me dice mi historia profesional en el mundo empresarial, es, oiga, utilicemos la mejor práctica que tenga usted implantada en su empresa y aplíquela a los demás sitios. Y cojo la mejor práctica de las 17 comunidades y se la aplico a todos los demás. 17.000 millones menos de gasto. Hombre, perdóneme usted, es decir, tan fácil como esto. Oye, yo no digo que se aplique mañana por un decretazo ley, no, a partir de ahora, es decir, no se contrata un empleado público más que tenga más de este ratio y a medida que se me van... Pero es verdad. Si resulta que tenemos en las comunidades autónomas, se nos había olvidado, 467.000 empleados públicos que han entrado por las puertas correderas. ¡Ay! ¿Y cómo? Están en la categoría de otros. Del 1.400.000 empleados públicos, resulta que el 55% son funcionarios, el 9%, el 10% son laborales, y el resto
están en la categoría de otros que entraron por las puertas correderas, que decidieron los señores del partido A que entrasen. Cuando les llegaron del partido B no los echaron y metieron a los suyos. Cuando volvieron los del partido A tenían a los del A más los del B y metieron a los del C. Y tenemos 467.000 personas que han entrado por las puertas correderas. Oiga, prescindamos de las puertas correderas. En un minuto me ahorro los 17.000 y si le quito todas las puertas correderas me ahorro 30 y tantos mil millones. Hombre, vamos a ver, si esto, lo que hay que, o sea, yo lo que estoy diciendo aquí, señores, si queremos seguir pagando de más 30.000 millones al año en nuestras comunidades, o sigamos escogiendo a nuestros políticos, o digámosles a nuestros políticos, oiga, léanse ustedes un libro, es decir, que, oiga, pues que tampoco es decir, que yo le digo incluso las páginas que se tienen que leer y se las lleven ustedes a sus políticos, a los que van a las elecciones, a los que tienen que gobernarles para decirles, bajen ustedes los gastos, bajen ustedes los gastos, que ya está bien, bajen ustedes los gastos. Yo soy, me lo vienes a mí a decir que soy el político, soy el líder de un partido que se presenta a las elecciones. Dios mío. Y lo primero que digo es, ¿y qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo con esto? Porque perder sé que voy a perder muchísimo, voy a perder el apoyo de todos los que se van a ir a la calle o de los que van a dejar de ganar y encima esos van a contarles al pueblo que estoy cercenando la administración pública. Yo creo que ganamos todos los españoles 30 y tantos mil y si lo hiciésemos todo 90.000, 88.000 millones, ¿que a qué se dedicarían? Bajemos los impuestos, digámosle a los españoles que le vamos a bajar 88.000 millones. Eso se lo dijo en su día Rajoy a los españoles y lo subió más que nunca. Yo no soy Rajoy, ni milito en ningún partido. O sea, yo lo que digo es que podemos bajar 88.000 millones en impuestos. Yo estoy preocupado. ¿Tu casa tiene ascensor o...? Mi casa tiene ascensor. Vale, vigila cuando entres que haya suelo. ¿Vale? Te lo digo, no es coña, ¿eh? Porque hay un 85% del arco parlamentario va a querer quemar este libro. Bueno, pues que lo queme. No, escucha. ¿Sabranolas? Bienvenido los Sabranolas, 475.000 funcionarios o trabajadores contratados por las comunidades autónomas por puertas giratorias van a querer quemar ese libro. Es decir, todo está montado. Se ha montado un Estado autonómico que es una brutal red clientelar de los partidos. Y tú vienes a desafiar un sistema que yo estoy contigo, que si yo voy contigo del brazo a desafiar este sistema, pero yo te digo, vigila el ascensor. Yo lo que te digo es una cosa, José Antonio. O sea, tenemos 1.520.000 millones de euros de deuda dicho por el Banco de España a finales de febrero. Yo digo, tenemos 1.534.000 millones de deuda a finales de marzo, que el Banco de España lo ha publicado, y no me voy a equivocar ni en 1.000 euros. Y, ojito al parche, vamos camino con esa deuda primero, la intervención general del Estado en estos momentos no está contabilizando la verdad de lo que está pasando en este país. Claro. Es decir, se metieron 42.000 millones de euros de gasto en el mes de diciembre. Se han dejado de contabilizar gastos en el mes de enero y en el mes de febrero. Tenemos un problema del carajo de la vela. ¿Se puede decir por la noche? Sí. Lo ha dicho. Se puede decir por la noche. Tenemos un problema del carajo la vela. Nos vamos a ir. Hoy estamos a ritmo de 10.000 millones de necesidad de financiación. Es decir, todos los meses. Vamos a ritmo, con el gasto que está diciendo el gobierno, de 120.000 millones. ¿Nos lo podemos permitir? Ay, no sé. Cuando entremos en default, que entraremos, y le digan a los empleados públicos 20% primero, sus pagas extras a tomar por saco. Y le bajamos el salario el 20%. Eso hizo Wilson. Cuando le digan a los pensionistas, fuera las 2 pagas extras, le bajamos el 20%. A ver qué dice este país. Es decir, perdóname, la revolución, si tiene que producirse, mejor que la hagamos antes de que nos den, que les den a los pensionistas y a los empleados públicos. ¿Cuándo presentas el libro? El día 23. Claro. No, el día 23 de febrero en mi casa. De febrero no será. Digo, perdón, de 23 de mayo. ¿Va a dar un golpe? Es un golpe de Estado. Lo que es el acto fallido, 23 de mayo a las 7 de la tarde con
Xavi Orcajo como introductor de embajadores gran Orcajo. en Nicasio Gallego. ¿En Nicasio Gallego 9? 9. Sí, señor, pues ahí estaremos seguramente. Vamos a echar de menos a José Ramón Riera mucho. No, Ya estás muy equivocado. yo me comprometo- vais a ver muchas veces. El precio de Yo las me comprometo a autonomías, llevarle flores. el precio de las autonomías de José Ramón Riera y Gustavo Morales en Novo Legends, para saber de verdad lo que es el estado de las autonomías.